Muy buenos días a todos y todas. Estamos acá en este espacio que es del área de dosimetría computacional del grupo de RPROLAM. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tener la presencia del ingeniero Matías Valero, que nos va a contar sobre el código FITS, el código Monte Carlo FITS. Sin mucho más preámbulo, junto con Denninson estamos en la coordinación de esta área, así que bueno, voy a dar un pequeño detalle del currículum de Matías. Matías es investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Departamento de Coordinación BNST de la Gerencia de Área de Radioterapia y Medicina Nuclear. Trabaja principalmente en las líneas de investigación de terapia por captura neutrónica en boro y protonterapia, el diseño guiado por simulaciones Monte Carlo de instalaciones de BNC y protonterapia, dosimetría computacional, cálculo de transporte de campos mixtos, y es docente de la carrera de Ingeniería en Física Médica de la Universidad Favaloro. No sé, Denison, si querés agregar alguna cosa más, algún comentario del grupo de RPROLAM. No, gracias, está bien. Muy bienvenido a todos. Muy bien. Bueno, adelante, Matías, cuando quieras. Muchas gracias a Sebastián, Denison, Helen y RPROLAM por invitarme a esta charla y por la presentación. ¿Me escuchan bien, no? ¿Y ven bien la presentación? Perfecto. Perfecto. Bien. La presentación todavía no está. ¿No? Tenemos solamente No, la se ve pantalla de Windows. A ver, pruebo de compartir de vuelta. Todavía no. A ver, estoy probando de poner todo de vuelta. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto, sí. Bien. Como bien dijo Sebastián, les voy a presentar el código FITS, un código que fue realizado, digamos, por la Agencia de Energía Nuclear de Japón. Y quería empezar con esta estructura, donde primero les voy a contar las cosas básicas de FITS, algunas características generales, los modelos físicos que utiliza el código, las aplicaciones y varios ejemplos estructurados en distintos grupos, como es el diseño de instalaciones, radioterapia y protección, investigación espacial y algunas otras aplicaciones. Bien, FITS es un código de Monte Carlo. Entiendo que ya en este ciclo de seminarios han presentado otros códigos, donde básicamente tiene la capacidad de transportar casi todas las partículas que existen, neutrones, protones, iones, electrones y fotones, en un amplio rango de energía, desde 1 por 10 a la menos 4 electrón volt a 1 tera electrón volt, por justamente el método de Monte Carlo. FITS es un código que está todo incluido en un paquete, es decir, que tiene los archivos fuentes, las bibliotecas de datos nucleares, utilidades gráficas y otros tipos de herramientas, y están completamente integrados en un solo paquete. Lo bueno que tiene, a diferencia de otros códigos, es que está disponible de manera gratuita. Uno puede hacer una aplicación desde la institución donde trabaja, y después de una revisión del grupo de FITS, uno puede obtener un DVD o un link descargable de este código. Así que es completamente gratuito, que no es un dato menor. Las aplicaciones que ya vamos a ir viendo, puede ser diseño de aceleradores, protección y radioterapia, y espacio de geociencias, es decir, es un código multipropósito. Entiendo que ya han visto el método de Monte Carlo en este ciclo de seminarios. Simplemente voy a hacer un súper resumen por si alguno no lo vio. Básicamente, el método de Monte Carlo hace, de alguna manera reproduce la naturaleza, como es el transporte de las partículas.
empezamos con una partícula que tiene una energía y una dirección, que va a empezar a interactuar con un material y que puede sufrir una colisión, donde esa partícula va a cambiar de dirección y de energía, y puede generar también una partícula secundaria. Después, esa partícula sigue su camino, donde el código sigue revisando su transporte, hasta que en algún momento frena por el material o queda por fuera de la geometría, donde lo mismo puede suceder con la partícula secundaria. Y esto es lo que se denomina una historia. Después se genera la próxima partícula, se hace el transporte y en este caso puede la partícula directamente frenar debido a la naturaleza estocástica del transporte. Entonces, justamente como decía, el comportamiento de cada partícula es estocástico. El comportamiento promedio de todas las partículas es cercano a la realidad, y si uno quiere obtener resultados confiables, uno tiene que simular una gran cantidad de partículas, pero el resultado es preciso. Esto es cómo se ve un ejemplo de cálculo de Fitts. En este caso está en función del tiempo, donde tenemos del orden de 100.000 fotones producidos por cesio 137 en una especie de laberinto donde tenemos concreto. En este caso, el promedio de la trayectoria de todas las partículas, mayormente alrededor del aire y también que penetran un poco el concreto, a partir de eso voy a poder calcular o estimar la afluencia media de partículas por medio del transporte y como resultado final voy a poder evaluar, según sea la afluencia en cada región, cuál es la eficiencia de este blindaje. Donde acá justamente está el comportamiento promedio de todos los fotones que se obtienen de la simulación. Bien, ¿cómo obtener Fitts? Es bastante sencillo. Acá se ve la página de Fitts, donde esta es la página principal. Y acá, donde tienen la opción de How to Get, se pueden meter ahí, donde pueden descargar el formulario de aplicación, donde además también hay un ejemplo de, por ejemplo, cómo completarlo. En ese formulario se les piden datos, bueno, como su nombre y apellido, la nacionalidad, la afiliación, a qué departamento o grupo pertenecen, si tienen, bueno, algún sitio web de su institución, teléfono de contacto, correo, donde el correo tiene que ser institucional para que le puedan mandar un link descargable, y el tipo de sistema sistema operativo en el que van a utilizar Fitts, alguna información adicional y cuál es el propósito para el cual van a utilizar el código. Una vez que completan y firman este formulario, que se puede directamente enviar de manera digital, el grupo de Fitts, en general, en el orden de 2 semanas, les dan una respuesta de si pueden obtener el código, que en general no hay problemas. Seguramente siempre son algún propósito de investigación o para algún desarrollo. Bien, el código fuente está programado en Fortran. Es un lenguaje hoy en día por ahí un poco viejo, donde por ahí los nuevos desarrolladores que están empezando a trabajar por ahí no lo conocen tanto, pero a fines del usuario es bastante transparente. Digamos, uno no tiene que saber Fortran ni saber cómo compilar en Intel Fortran o GFortran, sino que tiene una forma de instalación sencilla, vamos a ver, para todos los sistemas operativos. El archivo de entrada está en lenguaje Fitts, en formato de texto. Ya les voy a mostrar un ejemplo, donde la geometría
tiene un formato de geometría general, como se dice, donde uno va a tener expresiones matemáticas para definir superficies, y a partir de operaciones booleanas con esas superficies, uno puede generar diferentes celdas con distintos materiales para formar geometrías más complejas. En ese sentido no hay limitación. Tiene las utilidades gráficas. Acá se ve, por ejemplo, cómo es la salida de Angel en 2D y 3D, donde uno puede programar directamente la geometría y con correr el input brevemente, uno ya puede ver esta geometría en 2D. O también hay otra herramienta que se llama Fig 3D, que tiene una interfaz de usuario y se puede revisar la geometría también en 3D. Tiene distintas funciones de estimadores o TALIs, que se pueden ver la fluencia de partículas, la dosis absorbida, el número de interacciones, la generación de partículas y otros parámetros. Los datos de salida pueden estar en diferentes formatos, que pueden ser datos de texto, que uno puede después manipular, por ejemplo, con una planilla de cálculo, o con MATLAB, o con otros programas. Histogramas directamente ya generados por FITS, donde uno también puede setear la forma en la que se genera ese histograma. O mapas de contorno, donde puedo ver, por ejemplo, distribución de flujo, de dosis, superpuesta a la geometría del escenario que estoy simulando. Las plataformas, lo bueno es que es compatible con Windows, Mac y Linux. Y también tiene paralelización disponible, tanto con OpenMP, si uno lo quiere utilizar con todos los núcleos de su computadora, o con MPI, si uno ya dispone de un clúster y de varios procesadores. También tiene la posibilidad de convertir la geometría de CAD a formato FITS con diferentes también herramientas. Bien, para hacer una breve comparación, hoy en día hay bastantes códigos de transporte. Para hacer una breve comparación, tal vez visto desde el punto de vista de FITS, tenemos, bueno, MSNP, que es el gold estándar en general a nivel mundial en ingeniería nuclear. Tiene muchos años desde que fue creado y varios años de mejoras, y donde se siguen incluyendo herramientas y datos nucleares. Tiene una alta confiabilidad y, a diferencia de FITS, puede hacer cálculo de criticidad en un núcleo de reactor de fisión. Después también, bueno, está el GN4, que también tiene unos cuantos años funcionando, el cual fue desarrollado por CERN. Está desarrollado en C++. Y es, en este caso, el estándar mundial en física de alta energía. Aunque también tiene varias plataformas de herramientas orientadas a usuario que se basan en GN4, como puede ser, por ejemplo, Gate o Gamos, y hay bastantes otros. Después tenemos el FLUCA, donde también fue desarrollado por CERN y la INFN de Italia, donde tiene alta fiabilidad, particularmente para el cálculo de blindajes de aceleradores y aplicaciones de física médica. Y por último tenemos FITS, en este grupo de códigos de Monte Carlo, que también está programado en Fortran, y fue el primer código aplicable para iones pesados, donde lo que tiene es que tiene un comienzo muy sencillo, es una curva de aprendizaje bastante sencilla, y tiene tutoriales que están bien preparados para que se entiendan claramente varios de los conceptos. Después hay otros códigos de Monte Carlo que se usan para fines específicos, como puede ser MARS o Shell para blindaje de aceleradores, MVP, OpenMC, SuperMC, Tripoli para reactores y física de reactores y fusión. Tenemos el EGS5 y Penélope, por ejemplo, para transporte electromagnético. Y también para estructura de trazas tenemos el PARTRAC y el GN4DNA, que está basado en GN4 y que tiene una interfaz de usuario también bastante sencilla. Pasemos a las características generales de FITS.
Bien, podemos dividir esto en dos partes. Tenemos la colisión y procesos de decaimiento y el proceso de transporte. En el primer grupo podemos empezar con las interacciones nucleares, donde puede manejar reacciones de espalación de alta energía, donde, bueno, esto por ahí para radiodiagnóstico, medicina nuclear o radioterapia no es tan necesario. Tenemos reacciones inducidas por fotones y muones, absorción, reacciones de resonancia o de fisión. En la parte de interacción atómica tenemos, bueno, para fotones, efecto fotoeléctrico, efecto Compton y producción de pares, dispersión de Moller, aniquilación, Bremsstrahlung, producción de rayos delta, ionización y excitación, que vamos a ver que hay una modalidad particular, que es el modo de estructura de trazas, que permite ver el transporte a escala nanométrica. El decaimiento de partículas, puede analizar el decaimiento producido por neutrones, muones, piones y otras partículas. Y para la parte del proceso de transporte, tenemos la ionización y la excitación, donde puede funcionar por medio de aproximación, de ralentización continua o Continuous Slowdown Approximation, donde se bajan los tiempos de transporte y de cálculo, donde, digamos, no es tan detallado el transporte que se realiza, y también puede manejar, para el caso de partículas cargadas, el straling de energía y angular, que puede ser, por ejemplo, muy útil para protonterapia o terapia con iones pesados. También puede manejar campos eléctricos y magnéticos, campos gravitatorios, y también la reflexión, como puede ser, por ejemplo, guías de superespejos para guías de neutrones. Acá tenemos el mapa de los modelos recomendados por partículas para el uso de FITS, donde también están las bibliotecas. Por ahí, para radioprotección o para física médica, uno se puede enfocar por ahí para electrones, positrones, fotones y tal vez neutrones. También protones para el caso de terapia con protones o con iones. Donde acá vemos el rango de energía entre, en general para todas las partículas, entre 1 kiloelectronvolt y 1 teraelectronvolt, donde tenemos acá varios modelos, y por ejemplo para neutrones tenemos la librería de Shendel 4.0, la librería de datos nucleares, donde también FITS tiene la opción de utilizar librerías de otros códigos, como por ejemplo de MSNP. Y por ejemplo, para energías mayores a 20 megaelectronvolt, tenemos este modelo de cascada intranuclear. En general, FITS tiene recomendaciones de qué usar para diferentes partículas y energías, y también para diferentes áreas. Tiene, por ejemplo, recomendaciones para utilizar en radioterapia, en medicina nuclear o en otros tipos de terapia, que en general funcionan bastante bien según el área, pero bueno, por ahí para algunos casos más específicos puede ser necesario cambiar algún parámetro de la física del transporte. Bien, tenemos el FITS, tiene el modo de generación de eventos, que lo que tiene es que de alguna manera muestrea de manera, como se hace, lo hace la naturaleza, las partículas secundarias, y lo hace a partir de datos de la biblioteca nuclear, y lo hace, digamos, evento a evento, considerando la conservación de energía y de momento por partícula. En el modo convencional, acá lo que sucede es que la conservación de momento y energía se mantiene en el promedio del transporte de varias partículas. Entonces, eso hace que el transporte del cálculo sea un poco más rápido. Acá se ven las diferencias entre la aproximación por... Perdón, no sé...
capaz que alguien tiene abierto el micrófono. Continuous Slowing Down Approximation, donde combina un número de ionizaciones acá en la parte de arriba, donde se conserva la cantidad de momento y de energía de manera promediada, donde acá tenemos en contraparte el modo de estructura de trazas, donde considera cada ionización y excitación con el medio como un único evento. En este caso, esto es para trayectorias de carbono de 5 MeV por nucleón, para ambas metodologías, y lo que tiene es que este modo de estructura de trazas es útil para aplicar en radiobiología, como por ejemplo poder estimar el daño en el ADN, ¿no? Fíjense que esta escala está en nanómetros. Después de hacer todas las partículas, esto es como se ve la distribución de dosis, y esto es la distribución de dosis para el caso de la aproximación. Bien, hay un paper de acceso abierto donde se hace una especie de benchmark, es decir, evaluaciones comprensivas, donde se comparan con mediciones, donde esto está disponible, donde acá hay varios ejemplos, justamente de la comparación de la simulación de FITS con las mediciones. Acá, por ejemplo, hay protones de 2.8 gigaelectronvolt que impactan en acero, y acá se ve la tasa de reacción para la reacción de bismuto N4N, donde hay un buen acuerdo, y esto sirve para el cálculo de blindaje. Para terapia de partículas, acá se ve la dosis, por ejemplo, de iones carbono a 278 MeV por nucleón, donde se describe muy bien el pico de Bragg en su distribución de dosis relativa, y por ejemplo cómo es la distribución de dosis de electrones en silicio para diferentes energías. Acá se puede ver cómo, por ejemplo, para producción de fisión hay algunas diferencias para números atómicos bajos, donde, bueno, acá se muestra justamente esas diferencias. Todas estas simulaciones se encuentran dentro del paquete que uno recibe de FITS. Bien, pasemos a las aplicaciones y empecemos con el diseño de instalaciones. Acá, por ejemplo, tenemos una fábrica de radioisótopos por medio de un haz de uranio, donde en esta instalación que fue construida por Riken se descubrió el nionio, donde se puede calcular la distribución de dosis alrededor del blanco y poder diseñar justamente el blindaje de este haz de iones pesados. Y también se puede calcular la activación y la cadena de elementos generados por dicha activación con este haz de uranio 238, donde se puede ver justamente todos los hijos de los isótopos observados en este gráfico de protones y neutrones. Bien, para terapia con partículas, fíjense acá está el diseño en el hospital de la prefectura de Fukui, en un centro de protonterapia, donde acá se ve un modelo 3D, donde acá está el ciclotrón, donde esta es el transporte de esas de protones, donde acá entra dos recintos, donde acá está el gantry móvil de 360 grados, y acá probablemente haya un haz fijo, donde se puede justamente diseñar todo el blindaje y analizar cómo es la dosis en los recintos y fuera de la instalación. Acá también se puede aplicar en diagnóstico, donde se puede simular la dosis equivalente ambiental alrededor de un tomógrafo, y acá también se incluye un fantoma de humano.
Esta visualización está hecha también con ParaView, que ParaView también sirve para otras cosas, pero es compatible con FITS. Y acá también hay un sistema láser, un acelerador láser, donde también se puede analizar con FITS, y todos estos cálculos fueron utilizados para poder obtener el permiso de la autoridad regulatoria nuclear en Japón para poder mostrar las memorias de cálculo. En este caso, por ejemplo, se utiliza FITS para la optimización del diseño de blindaje para un ciclotrón de 13 megaelectronvolt. En este caso hay un recinto donde en el centro está el ciclotrón, donde se busca hacer un blindaje cilíndrico de plomo alrededor del blanco, y se busca una combinación de blindaje de parafina y de concreto para poder optimizar y obtener los valores de radioprotección adecuados. En este caso, lo que se buscó en este trabajo fue obtener los espesores de cada material de manera óptima según el espacio que había también para poder meter este recinto. Acá se pueden ver cómo es la dosis relativa en función de la penetración para fotones y neutrones, en concreto para parafina y para plomo, donde se puede ver cómo en parafina prácticamente la dosis de fotones no baja, pero sí para neutrones, y lo inverso sucede para plomo. Y con esto se pudo estimar los espesores óptimos para cada uno de los materiales, según las disposiciones alrededor del ciclotrón. Y acá se puede ver una distribución de la dosis debido a neutrones y de la dosis debido a fotones. Pasemos a otros ejemplos de radioterapia y protección radiológica. FITS tiene una función de generación de fuentes de radioisótopos, donde uno puede directamente introducir de qué radioisótopo quiere esa fuente, que emite distintas partículas debido a su decaimiento, que está basado en el ICRP 107. Uno también obviamente los puede introducir a mano, pero FITS tiene esta facilidad. También tiene fantomas que están voxelizados o en mallas, donde pueden representar estructuras finas del cuerpo por vóxeles o por mallado tetraédrico. En particular, el de mallado tetraédrico tiene tiene la facilidad de que reduce el tiempo computacional para el tiempo de transporte, lo cual es bastante notorio frente a un fantoma voxelizado común. También tiene funciones microsimétricas, que son estimadores o TALIS, que en este caso se llama TSED, que sirve para calcular cantidades microsimétricas como energía lineal o energía específica, sin necesidad de la simulación de estructura de trazas, lo cual también hace que lleve bastante tiempo. Pero estos estimadores los hacen bastante rápido. Y también posee un conversor de archivos de espacio-fase que permite convertir automáticamente la información del espacio-fase en el formato de la Organización Internacional de Energía Atómica, al formato FITS, para simular haces de aceleradores con fines médicos. Es decir, si algún fabricante, por ejemplo, de radioterapia, no quiere proveer cómo es toda su geometría por dentro, pero uno quiere hacer una simulación de Monte Carlo, por ejemplo, para hacer cálculos de dosis fuera de campo, el fabricante puede directamente proveer este archivo de espacio-fase que simplemente contiene la información de energía, de dirección y de posición de cada una de las partículas a lo largo de una superficie. Entonces, a partir de esa fuente, uno es como si tuviera
toda la información de las que viene de la fuente. O también puede servir como una técnica de reducción de varianza, donde si uno lo que quiere cambiar son geometrías aguas abajo de cierta región de las, uno puede empezar su simulación a partir de este punto y ahorrarme todo el tiempo de cálculo de todo lo que sucede por detrás. Bien, también tiene un paquete llamado ArtiFits, que es un paquete de radioterapia basado en FITS, en el cual, por medio de una interfaz de usuario, se permite obtener información de tomografías o de imágenes de PET y SPECT, y también de la planificación de radioterapia, por ejemplo, para, a partir de toda esa información, generar un archivo de entrada en el formato FITS, donde se puede tener, por ejemplo, una fuente de radioisótopos localizado geométricamente, o, por ejemplo, unas de radioterapia, para formar un archivo de espacio-fase. A partir de eso, de esa geometría, se puede realizar el cálculo de transporte para calcular la distribución de dosis, por ejemplo, en un fantoma o en la tomografía voxelizada del paciente, y después puede convertir toda esa información en formato FITS nuevamente a formato DICOM, donde eso puede ser leído por un software DICOM, donde puede mantener inclusive regiones de interés o generar un histograma dosis-volumen a partir de los cálculos que hizo FITS. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso para fines educacionales, en radiodiagnóstico, para un tubo de rayos X, donde se pudo simular cómo es la irradiación en 3 dimensiones o en 4 dimensiones, de cómo, en función del tiempo, un haz primario de rayos X impacta contra el paciente y se genera toda la radiación dispersada. En este trabajo lo que se hizo fue realizar una encuesta, después de mostrar distintos casos al staff de un centro, para los que menos están familiarizados con el transporte de partículas, el cual logró una mejor comprensión de cómo son estas distribuciones de las dispersados, sobre todo con el paciente. En este caso, se simuló un tomógrafo computado donde se pueden ver cómo son las distribuciones de dosis ambiental y las dosis dispersas en tres dimensiones. Acá lo mismo se puede ver para fluoroscopía, donde se ven el plano coronal, sagital y frontal de esas distribuciones de dosis, y acá cómo se puede ver el haz dispersado con el arco en C, con la fuente irradiando desde abajo del paciente para minimizar la radiación dispersa y cómo queda la radiación dispersa por encima del paciente. Acá, por ejemplo, en este trabajo se quiso estudiar para un caso de angiografía cuál es la región que más dispersa, cuáles son las componentes que más contribuyen a la radiación dispersa, donde se hizo también una comparación de las simulaciones con las mediciones. Desde el punto de vista experimental, para poder ver esas contribuciones de dispersión, se utilizó una lámina de tungsteno que se puso en una tabla de costado a la mesa. También se puso cubriendo el panel plano que recibe la irradiación del arco en C, donde por un lado se dejó caer 10 centímetros para cubrir un poco esta ventana de acrílico, que no sé si se llega a ver bien acá, pero es una ventana de acrílico que bordea justamente todo este contorno. Y también se utilizó la lámina de tungsteno cubriendo un fantoma de acrílico que simula a un paciente. Por otro lado, se hizo toda la geometría del arco en C con la fuente, con la cortina también de protección y la lámina de tungsteno en los mismos lugares que se hizo experimentalmente.
En un primer paso se hizo una validación del modelo generado por Fitts, donde se hizo una comparación entre las mediciones y la simulación, donde para diferentes puntos elegidos en la sala se encontraron diferencias entre lo medido y lo simulado del orden del 20%. Después, desde el punto de vista experimental, en distintos puntos se fue colocando esta lámina de tungsteno, donde se fue midiendo la dosis equivalente ambiental, y cuando la lámina se puso alrededor del detector plano y alrededor del fantoma, fueron los momentos en que la dosis ambiental disminuyó frente a no ponerla, y ahí se pudo detectar que esos dos componentes son los que más dispersan, ¿no? Y habiendo tenido los modelos ya validados con las mediciones, se pudo obtener un perfil en función de la altura del médico, donde se puede ver que los factores que más dispersan son justamente la ventana de acrílico y el fantoma, donde, bueno, fue una sorpresa por ahí que la ventana de acrílico haya dispersado, haya generado tanto a la radiación de dispersión. Y acá se hace la comparación entre justamente la parte de simulación, incluyendo la lámina de tungsteno que se había medido experimentalmente, y los valores resultaron bastante consistentes. En este caso, se hizo un estudio de simulación de exposición de un respondedor en caso de emergencias radiológicas de pacientes contaminados radioactivamente en distintos casos. Acá podemos ver un fantoma voxelizado, que sería el paciente que recibió la contaminación de manera accidental, y acá vemos el respondedor de emergencias, donde se pudo analizar cómo, según el radioisótopo que fue ingerido o que fue depositado accidentalmente sobre la superficie de esta persona, del paciente contaminado, influye en la radiación que absorbe el respondedor. Entonces, acá se utilizaron algunos radionucleidos en diferentes accidentes. Acá se puede ver, por ejemplo, iodo 131, cesio 134 y cesio 137, que sucedió en el accidente de Chernobyl, donde la contaminación consistió en un área circular de un radio de 5 centímetros en la palma posterior de la mano, o la exposición por un mal manejo de fuentes radioactivas, debido, por ejemplo, a cobalto 60, cesio 137, americio e iridio, donde acá se analizaron ciertas actividades debido a diferentes accidentes, y las fuentes se modelaron, por ejemplo, con una fuente puntual detrás de la mano, o una contaminación circular también de 5 centímetros en la parte trasera de la mano, o, por ejemplo, una región abdominal del paciente contaminado. Entonces, acá se puede ver el fantoma del paciente y cómo la dosis absorbida va disminuyendo en función de la distancia, y acá hay un perfil completo de cómo varía esa dosis a ambos lados del paciente, y los puntos en negro son las dosis medidas experimentalmente con un fantoma, también en ese caso. Y acá se pudo ver la tasa de dosis efectiva en función de la distancia para diferentes radioisótopos. Acá también se puede ver, en este caso son las distribuciones de tasa de dosis equivalente para los radioisótopos, en este caso del mal manejo de las fuentes. En el caso anterior era en el accidente de Chernobyl. Y en este caso, lo interesante es que se pudieron calcular los límites en tiempo para diferentes límites de dosis equivalente, en el cual un respondedor a cierta distancia tendría que estar expuesto
en cada caso, ¿no? Acá, por ejemplo, para cobalto, para alcanzar un límite de 1 milisievert, que sería el límite anual, tiene que estar 3.76 minutos, y para alcanzar 20 milisievert, que es el límite para trabajadores, puede estar casi 1 hora y media, y después más tiempo para los límites de 50 milisievert y 100 milisievert, ¿no? Y eso se pudo calcular para los otros radioisótopos, ¿no? Esta es una información que es muy valiosa para poder escribir estrategias de protección acerca de este tipo de emergencias y también para contribuir a la educación asociada. Y en este caso también se hizo el cálculo de el tiempo estimado para alcanzar cierto límite de dosis en función de la actividad de cada radioisótopo, en este caso para cobalto 60 y cesio 137. En este caso de rayos X, acá se hizo una simulación para ver también la dosis generada por dispersión, cambiando de posición el fantoma, es decir, simulando distintas condiciones de irradiación de pacientes, en este caso para la mesa que está incluida en el sistema de rayos X, una mesa móvil que puede venir con un paciente de quirófano, o el Buki para hacer irradiaciones de torso cuando el paciente está parado. FITS, en este caso, tiene incluido un espectro de rayos X, y se analizaron esas 3 posiciones del fantoma de acrílico, donde se simuló la geometría de la sala. En este caso se puede ver cómo la distribución de flujo, en este caso para la cama del equipo, la cama de hospitalización móvil, o para el Buki, que fue el caso que generó menor dispersión, y se pudo calcular el perfil, digamos, horizontal de esa dosis en milisievert para cada una de esas fuentes de dispersión, con el fantoma colocado en diferentes lugares, ¿no? Acá, por ejemplo, el rojo es la tabla del sistema de rayos X, en verde es el Buki, donde el paciente está parado, entonces la distribución de dosis es más acotada espacialmente, y la dosis a partir de la camilla móvil. Y acá hay una comparación, por ejemplo, entre mediciones y simulaciones de FITS para el panel de control, donde es un área radioprotegida, donde hay justamente staff médico, donde esta es la dosis relativa al frente, a la mitad y en la parte posterior del panel de control, y fuera de la sala, donde se ve que hay ciertas diferencias con las simulaciones de FITS, que se pueden deber, por ejemplo, a que probablemente la geometría haya sido simulado de manera simplificada, es decir, cuando uno tiene una masa de material, ocupa todo el volumen, a diferencia de lo que puede ser en un panel de control real. Pero bueno, lo bueno es que ambas dosis, tanto medidas experimentalmente como simuladas, estuvieron por debajo de lo recomendado por la ICRP 60. En este caso de aplicación para radioterapia, se hizo la validación de un acelerador lineal de 6 megaelectronvolt para el cálculo de dosis fuera de campo, de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Americana de Física Médica, donde la disposición fue un acelerador lineal con una distancia fuente de 100 centímetros, con un fantoma de agua, donde se moduló todo el cabezal del acelerador, donde esta validación, según esta asociación americana, es en términos del porcentaje de dosis en profundidad, el perfil lateral de la dosis cerca de la superficie del fantoma y la dosis periférica. Acá se pueden ver los perfiles de dosis en profundidad, tanto medido como simulado. Vemos que hay un buen acuerdo, pero si uno hace un zoom cerca de la superficie,
se ve que hay cierto nivel de diferencia que sería en esta región. En general, según la norma, las diferencias tienen que ser menores al 15%. Si en este trabajo las diferencias dieron mayores, es lo que sucede en general en otros trabajos con códigos Monte Carlo. Y en el perfil radial, acá hay dos perfiles a diferentes profundidades, para 10 y 5 centímetros. También se vio que hay un buen acuerdo entre la distribución de dosis medida y la simulada. En este caso, FITS fue utilizado también para radioterapia, en el cual se pudo realizar una estimación de riesgo de cáncer secundario para radioterapia de mama con dispersión interna de cuerpo para órganos que están fuera del campo, donde se utilizó un fantoma, en este caso voxelizado, donde lo que se hizo fue una validación inicial en perfil de dosis en profundidad y radial, similar a lo que vimos en el trabajo anterior, para ver que el modelo computacional esté funcionando adecuadamente. Y después, una vez que se vio que estaba funcionando bien eso, se utilizaron parámetros para que pueden analizar el riesgo de cáncer secundario, como son el exceso absoluto de riesgo, que está optimizado a partir de datos epidemiológicos y que utiliza la dosis equivalente de órgano, donde justamente estos valores se pueden obtener de la información de los estudios que se obtuvieron de la bomba atómica en Japón, donde se pueden obtener valores de riesgo a la edad de 70 años, después de haber sufrido una exposición a las edades de 30 y de 50 años. Nuestros parámetros se pueden calcular a partir de la dosis y de la fracción de dosis volumétrica, que justamente se calcula, en este caso, por FITS. En este caso, lo que se comparó fueron dos técnicas de irradiación, una de mama entera, que es WBRT, por sus siglas en inglés, y la misma irradiación de mama entera, pero sumándole una radioterapia regional nodal. Acá se pueden ver que las diferencias entre lo calculado por FITS y lo calculado por el planificador de tratamiento son todas menores al 1%, y para todos los esquemas de irradiación, tanto para irradiación de mama derecha y de mama izquierda, y para estas dos técnicas que vimos recién. Acá están las diferencias entre el planificador y lo calculado por FITS. Por ejemplo, para mama izquierda y mama derecha, solamente para la irradiación de mama entera, se puede ver acá el blanco de la mama, el pulmón ipsilateral y el corazón, donde vemos que hay leves diferencias entre Monte Carlo y lo calculado por el planificador, y algo muy similar para la técnica de irradiación de mama entera y la parte nodal, y para fuera de campo, donde no lo podemos ver con el planificador, se pudieron calcular por la dispersión de los fotones con el cuerpo para, por ejemplo, hígado, lengua, tiroides, la mama contralateral, el pulmón contralateral, el esófago, el estómago, el intestino grueso, la vejiga, el páncreas y otros órganos. Fíjense que se obtuvieron dosis de hasta, por ejemplo, 5 Gray y dosis bastante bajas, por ejemplo, del orden de 0.02 Gray y más baja aún. No se pudo obtener el histograma dosis-volumen gracias a la función de ARTIFITS. Y esto es lo mismo para la otra técnica de irradiación. Entonces,
a partir de los parámetros epidemiológicos, se pudieron obtener el riesgo de un cáncer secundario para una radiación a 30 y 50 años. Acá solamente muestro el caso para 30 años. Y este trabajo pudo permitir que a través de la simulación por FITS se pudieron validar las dosis bajas fuera del campo, mayormente debido a la dispersión interna. La mayoría de los órganos quedó por fuera del campo, presentaron un riesgo suficientemente bajo de cáncer secundario, y los datos sugieren que la radioterapia de mama contribuye muy poco a la probabilidad de un cáncer secundario. En este caso, para la aplicación de terapia con partículas, acá se puede ver la distribución espacial de dosis para el caso de protonterapia, que por medio de los estimadores microdosimétricos y el modelo microdosimétrico cinético molecular, FITS permite, además de poder calcular la dosis física, se puede calcular la dosis pesada por RB, que sería la dosis biológica. Y también se puede, por ejemplo, calcular la estimación de dosis secundaria para el caso de terapia con iones, y también se puede ver acá la dosis física y la dosis biológica. También FITS se utilizó y se utiliza para aplicaciones de terapia por captura neutrónica en boro. Es el motor de cálculo que utiliza NuCure, que es realizado por Sumitomo Heavy Industries, que es el planificador de tratamiento para terapia por captura neutrónica en boro, que recibió su aprobación en Japón por marzo de 2020, donde es una interfaz que justamente utiliza al FITS como motor de cálculo. Y también ahí está el sistema de planificación de la Universidad de Tsukuba, que sirve no solamente para terapia por captura neutrónica en boro, sino también para protonterapia. Y acá se utilizó para aplicaciones a nivel celular, donde se pudo analizar en esta simplificación de célula diferentes compuestos borados que se utilizan en la terapia, donde el BPA se acumula mayormente en el citoplasma, y el BCH se acumula mayormente en la membrana, lo cual hace que cuando el boro captura neutrones y emite partículas secundarias, como una partícula alfa y una partícula litio, al generarse de diferentes regiones, algunas estando más cerca del núcleo que otras, la efectividad, la eficiencia radiológica es diferente, y eso se pudo analizar por medio de FITS. En cuanto a aplicaciones para medicina nuclear, acá está otra de las herramientas dentro del paquete, que es el Paradigm, que fue desarrollado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Estados Unidos, que es abierto al público, está disponible y es gratis, es gratuito, y genera automáticamente archivos de entradas de FITS basados en fantomas mallados, ya sea de pacientes humanos o de animales, o inclusive de células, donde uno puede elegir una gran cantidad de configuraciones. Esta herramienta genera archivo de FITS y directamente se manda a simular para obtener diferentes distribuciones de dosis o de parámetros que uno quiera saber. Para dosimetría de blancos pequeños, como en medicina nuclear, las dosis son altamente heterogéneas a escala microscópicas, en el caso de emisores alfa o emisores beta de baja energía. Acá se pudo, por ejemplo, ver la distribución de dosis a escala celular para el caso de diámetros celulares del orden de 10 micrones, por ejemplo, para itrio, lutecio y plomo, o para escalas también de metástasis de tumor,
del orden del centímetro. En este caso también FITS sirvió para realizar una calculadora de dosis de tomógrafo computado, que está subida en una página web que se llama WASA-ARI, que tiene los espectros de rayos X de varios equipos de tomografía computada que reproducen con precisión y irradian fantomas japoneses voxelizados de diferentes anatomías, donde esta aplicación web permite calcular la dosis en diferentes órganos, elegir el rango de escaneo y seleccionar la máquina que uno quiera de tomografía. Y sin realizar el cálculo, o sea, los cálculos están hechos previamente con FITS, uno puede calcular la dosis en diferentes órganos. En este caso se utilizaron más de 2.000 instalaciones para los cálculos de dosis por tomografía computada. En este caso se hizo un análisis de dosis en diferentes órganos por tomografía computada para el sistema de dosimetría WASA-ARI, donde se puede ver el fantoma que está voxelizado, fantoma japonés, y el fantoma MIR, que en realidad es una geometría bastante sencilla, y digamos, se pueden analizar diferentes formas de la adquisición de la tomografía, y se pudieron comparar cómo es la dosis en órgano, en realidad el kerma en aire, comparando los dos fantomas, el fantoma en negro, el fantoma japonés, y en MIR, el que está más clarito. Por ejemplo, para estómago, para intestino grueso y para tiroides, en función de la distancia recorrida, digamos, a medida que se va corriendo la cama, se ven estos perfiles longitudinales de Kerman-aire, donde hay diferencias debido al cambio en geometría, uno a partir definido matemáticamente y el otro voxelizado. A pesar de eso, los Kerman-aire fueron bastante similares a los de dosimetría MIR, y debido a que hay una mayor precisión geométrica de los fantomas, uno podría utilizar por ahí esto para diferentes cálculos. Inclusive, los fantomas se utilizó FITS para coeficientes de conversión de dosis, que fueron incluidos en distintas evaluaciones ICRP, 116, 123 y 146, y también se implementaron fantomas para sobrevivientes de la bomba atómica con características japonesas, específicamente japonesas, donde se vieron diferencias en dosimetría con respecto a la dosimetría vieja y esta dosimetría nueva. Se vieron diferencias del orden del 15% en algunos casos, como máximo, donde pueden ser utilizadas en nuevos estudios epidemiológicos. Para FITS también puede ser utilizado para estimación de daño de ADN, donde acá tenemos una estructura de trazas de un ion de carbono de 5 MeV por nucleón, donde quedamos una distribución espacial de dosis, en este caso, perdón, de ionización y excitación, donde esto nos permite ver un clúster de eventos en 10 pares de base de ADN para poder identificar la rotura de doble hélice, donde FITS permite proveer los datos de salida en el formato estándar del daño de ADN, es decir, el formato SSL. En este caso se puede ver cómo es el RBE basado en daño de doble hélice, comparado, por ejemplo, esto es FITS comparado con el ICRP. Y acá también se ve la dosis relativa, calculado por medio de esta modalidad, en, por ejemplo, rayos X en función de la distancia. Bien, simplemente
para mostrar otras aplicaciones, aplicaciones espaciales. Se pudo estimar la dosis de un astronauta a partir de conocimiento de un espectro de dosis de energía de rayos cósmicos en el proyecto Matryoshka, que es este módulo Kibo que va anexado a la Estación Espacial Internacional, donde se pudo estimar la dosis dentro de un fantoma humano, donde también se pudo comparar con valores experimentales, donde los valores dieron bastante consistentes. Y después, también en aplicaciones espaciales, el desarrollo de wasabis, donde se determinó la tasa de dosis de rayos cósmicos durante una erupción solar grande, donde permite tener un mapeo de la tasa de dosis a altitud de vuelo durante una erupción solar, donde se puede calcular, por ejemplo, la dosis en diferentes fantomas humanos que pueden simular una tripulación, por ejemplo, de un avión. O también se puede calcular, mediante la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera, se puede calcular la máxima tasa de dosis en una atmósfera exoplanetaria para diferentes partículas a partir de la lluvia que se genera de los rayos cósmicos en interacción con la atmósfera a medida que va penetrando diferentes distancias. ¿No? Acá se puede ver cómo es la dosis, por ejemplo, en una superficie de Marte, en la parte superior de una superficie terrestre, o en la parte a nivel cero de una superficie terrestre. Bien, y por último, en otras aplicaciones, podemos ver una decontaminación, donde la Agencia de Energía Atómica de Japón desarrolló un software para evaluar el efecto de la contaminación en el caso del accidente en Fukushima, donde se utilizó FITS para hacer una base de datos de dosis ambientales en un entorno contaminado, donde también se pudo hacer la estimación de distribución de dosis dentro del reactor, donde se pudo predecir la tasa de dosis mediante la activación de diferentes materiales, donde en este caso, en 2018, se estimó cuál iba a ser los niveles de actividad a fines de 2021 dentro del reactor, a partir de la recreación de toda la geometría y de todos los estudios y mediciones que se hicieron, que se pudieron llegar a relevar. Bien, entonces, haciendo un resumen, las características importantes de FITS. FITS tiene la capacidad de transportar casi todas las partículas en un amplio rango de energía. Ya vimos del orden del kiloelectronvolt o inclusive más bajo para algunas partículas, hasta el orden de 1 teraelectronvolt. Tiene varias interfaces de usuario y varias herramientas de gráficos que nos permiten revisar la geometría y cómo son distribuciones de dosis o diferentes parámetros que uno quiera analizar. Hay modelos de reacción y bibliotecas sofisticadas. Tiene el modo de generación de eventos y el modo de estructura de trazas, que nos permite analizar cómo es el transporte, inclusive a escalas nanométricas. Tiene funciones útiles y herramientas para varios propósitos, como es la utilización de radioisótopos, rayos cósmicos, artifits para poder interactuar, por ejemplo, con radioterapia, con medicina nuclear, y hacer cálculos de transporte, compararlos con el planificador, funciones microdosimétricas para poder calcular, por ejemplo, eficiencias biológicas relativas y otras herramientas. FITS ha sido utilizado en más de 50 países. En Argentina hay una gran cantidad de usuarios y en Latinoamérica hay usuarios dispersos en varios países. El FITS estima que el número de usuarios registrados incrementa alrededor de 1.000 usuarios por año. Se pueden ver esta información en esta página, en la página misma de FITS.
Bien, además tiene un sitio web oficial que ya les mostré, que es donde pueden ver las actualizaciones importantes, donde solicitar feeds, donde anuncian próximos tutoriales, donde se pueden hacer preguntas confidenciales, es decir, si alguno tiene alguna pregunta que no pueda ser mostrada públicamente, donde hay también otro sitio donde se pueden hacer preguntas públicas. Tiene reporte de bugs que uno puede hacer como usuario a la oficina de feeds. También está en Facebook, donde es actualizado más frecuentemente que la página oficial, donde también hay anuncios de bugs y hay tips de programación. Hay un foro de usuarios donde uno puede hacer también preguntas y también responder preguntas que tengan otros usuarios. Es bastante activo y pueden ver preguntas de diferentes complejidades y diferentes áreas. Y también Feeds tiene YouTube, donde tiene videos promocionales y algún contenido de tutoriales. Feeds, la verdad que es actualizado frecuentemente, inclusive en los últimos años hubo más de una actualización por año. En general, ellos recomiendan utilizar la última versión disponible, que es la que tiene más funcionalidades y a su vez tiene menos bugs. Y los usuarios también pueden contribuir justamente a mostrar alguna cosa por ahí que funcione mal, o pueden contribuir con algún código o alguna herramienta que sea compatible con Feeds. Bien. No sé, Sebastián, si estamos bien como para pasar a la parte práctica. Hola, Manuel. Matías. Sí. No sé cuánto te llevará la práctica. Sí, yo creo que menos de 50 minutos, Yo, 12 y 10. yo poderia hacer uma sugerência que abriramos espaço para perguntas agora para esta apresentação e depois Sí. seguimos. Si quieren hacer preguntas. Sí, si hay preguntas en la audiencia. Sí, por supuesto, si quieren hacemos un espacio de preguntas. Sé que es bastante información. Yo no veo preguntas ahora, pero mientras la gente piensa en alguna pregunta, yo tendría una pregunta, Sí. Matías, sobre el uso de los fantomas de mesh. El Feeds va a utilizar directamente el fantoma de mesh o va a voxelizar el fantoma para después utilizarlo? No, uno puede utilizar el fantoma que quiera. Digamos, uno elige el fantoma que desee. La facilidad que tiene el fantoma, el tetraédrico, digamos, es que corre bastante más rápido. Pero uno puede elegir el fantoma que uno quiera. Ok. Y una otra cosa es una observación, porque yo soy un ser prehistórico y yo aprendí a programar con Fortran. Entonces esto me gusta bastante ver código que todavía utiliza Fortran, que después de tanto tiempo programando con C++, que es una locura. Ok, si no hay preguntas en la audiencia, entonces yo creo que Matías podría proseguir, ¿no? Gracias. Bueno. Prosigo entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí, la gente Sí, va a empezá la práctica, Mati, sí. Perfecto. Bien, entonces pasemos a la parte práctica, que bueno, por ahí también ayuda a la elección en el código que uno desea utilizar o desee migrar o desee comparar si uno está utilizando algún código ya en estos momentos. Entonces, el formato de feeds básicamente está dividido en secciones, donde el inicio de la sección va a empezar entre corchetes y para todos los parámetros que uno quiera setear, es simplemente el parámetro, uno pone igual y pone el valor o carácter que desee setear o configurar en ese caso.
O si es un parámetro que tiene diferentes valores, uno simplemente pone los parámetros separados de un espacio. En este caso, lo bueno es que, por ahí, a diferencia de otros códigos, si uno mete más de un espacio, digamos, Fitz lo interpreta bien, o sea, entiende que solamente hay, por más que haya 2 o 3 o varios espacios, es uno y otro parámetro. Así que lo bueno es que es, dentro de todo, flexible para ese tipo de programación. Se pueden ingresar hasta 200 caracteres por línea y se pueden empezar cada línea con más de 6 espacios para líneas sucesivas. Después, los parámetros se pueden escribir en formato de ecuaciones, es decir, si uno quiere, por ejemplo, calcular un decaimiento inicial después de cierto tiempo, uno en lugar de calcularlo aparte, lo puede escribir directamente, justamente como una función matemática. Las secciones se pueden simplemente obviar, es decir, como comentar, si uno directamente pone un off a una sección y eso va a comentar directamente la sección entera. O si utilizamos Qt, puede evitar esa línea desde esa línea hasta la próxima sección. Cada sección termina con un en entre corchetes y lo mismo se puede terminar con una letra Q. También se pueden comentar líneas individuales con una C en los primeros 5 espacios de una línea, salvo en la sección de materiales, porque vamos a ver que los materiales, por ejemplo, si uno quiere incluir el carbono, uno lo va a tener que incluir con la letra C, así que para evitar esa superposición de parámetros, de instrucciones, en esa sección no se va a poder utilizar. Después se puede utilizar el signo pesos o el signo numeral en el medio de una línea. Si uno quiere comentar, por ejemplo, al final, al costado de un parámetro, para indicar, por ejemplo, qué es lo que está haciendo. A su vez, para evitar superposiciones, el símbolo numeral es recomendado que se evite, ya que en las secciones que ya vamos a ver de geometría, en 2 secciones de geometría, esto puede significar otra cosa, entonces en general se recomienda utilizar el signo pesos. Bien, los principales componentes de un archivo de entrada son la geometría, la fuente y los estimadores, o TALI, que en general son los componentes de cualquier código de simulación. Entonces, acá en un input de entrada, que ahora voy a mostrar como ejemplo, vamos a tener diferentes entonces, secciones, donde vamos a tener una sección donde tenga el título, donde va a mostrar una breve descripción del modelo computacional que se está realizando, los parámetros que definen la física del transporte, la fuente, donde se va a definir cómo es su distribución de energía, su distribución geométrica, su distribución temporal, una sección de materiales, donde se van a definir cómo están compuestos los materiales del escenario que se va a simular. Después, para la parte de geometría, va a tener la parte de superficies y la parte de celdas, donde las celdas van a definir, se van a definir a partir de las superficies. Se van a definir y también la sección de estimadores o talis, que van a ser los que estiman el parámetro que uno quiera conocer del escenario que esté simulando. Y por último, se cierra la entrada con entre corchetes. Bien. Entonces, los archivos de salida son, en general, si uno no cambia el nombre, son el batch.out, que tienen la información de la corrida, el feeds.out, que tiene un resumen de los cálculos,
Y después tienen las salidas de los estimadores que uno haya colocado, que ya vamos a ver, donde hay un formato .eps, que está en formato Angel, y directamente genera una imagen que puede ser abierta, por ejemplo, con el programa GhostScript. Y también tiene la misma información, pero en formato numérico, si uno quiere, por ejemplo, después manipular o analizar con una planilla de cálculo con MATLAB. En este caso, también se incluye los valores y las imágenes de la distribución de los errores de ese estimador que haya uno calculado. Bien, entonces, este es, por ejemplo, un resultado típico de una corrida. Acá tenemos, por ejemplo, una fuente puntual donde se ve la distribución, en este caso de flujo, en el plano XZ, de esta fuente puntual que está dentro de una esfera de cierto radio. Y este es el archivo de salida, por ejemplo, del feeds.out, donde tiene distinta información. Voy a cambiar un segundito de modalidad de compartir la pantalla, a ver si puedo mostrar todo mi escritorio para mostrarles el código. Ahí pueden ver mi pantalla, pueden ver el código. Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces acá tienen el ejemplo que les comentaba. Acá tienen el título, los parámetros, que tienen información de la física del transporte y de cómo uno quiere hacer la corrida, la fuente, el material, la superficie, la celda y un estimador que en este caso se llama T-Track, y acá esta línea que indica el fin de la entrada de la input de feeds. Entonces, si yo, por ejemplo, este es un archivo de texto, simple archivo de texto, donde si yo lo quiero mandar a correr, hago botón derecho, y si tengo instalado feeds, hago enviar a feeds, y ahí hace esta corrida. En este caso, fíjense que esta consola me indica el tiempo de comienzo, el input que se corrió. Este es el número de batch, es decir, escribió en 2 tiempos la salida, el tiempo de finalización, y si aprieto cualquier tecla, se va a la consola. ¿No? Y acá me generó los archivos que les comentaba antes, el feeds.out, y los archivos de salida de imágenes, el .eps, que ahí traigo a esta pantalla, que es el gráfico que veíamos recién, donde fíjense que esto se genera ya directamente de manera automática en una región determinada, para un plano determinado, con la leyenda del flujo. Y tenemos también el formato numérico, donde tenemos toda la información que está incluida en el gráfico, pero de manera numérica. Y acá podemos ver la imagen del error también automáticamente generada a partir de la configuración que hicimos en la entrada del archivo. Bien. Ahí ustedes están viendo toda la pantalla, ¿no? Bien. Entonces, en el archivo de salida, voy a mostrarles un archivo de salida para que lo vean completo. Acá tenemos un encabezado, la versión de feeds que se está utilizando. Acá están todos los desarrolladores e información de feeds.
y está el tiempo de comienzo, el mismo que figuraba en la consola. Y tenemos una especie de eco del input, que es que está copiado el input tal cual, lo cual ayuda a que si uno no tiene cómo se generó el input, uno lo tiene ya agregado acá. Y después tiene información, diferentes reportes de memoria, de feeds, los tiempos en el que se tardó en escribir cada batch, que es cada momento en el que se escriben los resultados. Tiene información de, por ejemplo, el inicio del cálculo, el final de cálculo, el final de cada batch, la fuente, si la corrida terminó por error de geometría o por otros parámetros físicos, algunos tipos de reacciones que se pudieron haber generado y otros parámetros de la física. También hay una lista de las partículas generadas en la fuente o por el transporte e interacción de la radiación con la materia. Las partículas producidas, las partículas frenadas, las partículas que salieron de la geometría. Bueno, algunas bases de datos que se utilizaron de librerías nucleares. Algún resumen de errores que hayan podido ocurrir, como partículas perdidas, por ejemplo. Esta es la semilla utilizada como números aleatorios, la semilla inicial, y tiene información de cómo quedó ese número aleatorio en la última historia, que esto puede ser utilizado para continuar esta corrida. Es una ventaja que tiene bueno este código. Tiene el tiempo de finalización, el tiempo total de CPU, y otra información de librerías o modelos nucleares utilizadas. Y por último, tiene la información de referencia que puede ser citada si uno, por ejemplo, hace alguna publicación. Bien. Entonces, en las diferentes secciones, para que vean que es todo lo que uno puede configurar, bueno, el título y los parámetros ya lo vimos. Acá. El título y parámetros ya lo vimos. Tenemos la sección de fuente, de material, de superficie, de celdas. Se pueden hacer transformaciones geométricas. Se pueden setear la temperatura de los materiales que puede impactar en el transporte. Se pueden realizar cambios de materiales de manera dinámica, temporal. Se pueden setear campos magnéticos, campos electromagnéticos, configuración de la física de rayos delta, configuración del modo de la estructura de trazas, secciones para superespejo, estas regiones también de la parte de configuración de física, otras regiones de importancia, de weight windows, de colisiones forzadas para técnicas de reducción de varianza, una sección para definir el volumen de geometrías que por ahí no son sencillas de calcular, multiplicadores para poder calcular, por ejemplo, dosis ambiental o diferentes valores. Se tiene también una sección en la cual se puede configurar cómo se ven los colores de los distintos materiales o cómo se nombran las diferentes regiones. Se tiene una sección de contador que sirven para identificar ciertos tipos de partículas que pasaron por una u otra región. Y también una configuración temporal. Y por último, la sección de END, que también ya vimos. También en la sección de estimadores, hay estimadores de T-Track que sirven para
estimar fluencia en una región, el estimador T-Cross para también conocer la fluencia, pero a través de una superficie, el T-Point para estimar parámetros de manera puntual, en una región puntual. Los estimadores T-Deposit son dos versiones de lo mismo con diferentes configuraciones para poder estimar dosis, el TIL, que sirve para poder estimar generación de partículas secundarias, algo similar al T-Product, el TDPA, que sirve para poder estimar desplazamientos de núcleos, el TLED, que permite poder ver la transferencia lineal de energía que puede generar cierta partícula, o el TZ también, que sirve para estimar parámetros microsimétricos. Después tenemos otros estimadores, como por ejemplo el TD-Chain, que permite analizar activación a nivel temporal de diferentes materiales, o otros estimadores que permiten configurar las técnicas de reducción de varianza. Este estimador que permite definir justamente cómo funciona un estimador definido por el usuario. Y por último, estimadores que permiten ver la geometría que está seteada. Bien. La forma de definir celdas es bastante similar a MSNP, prácticamente igual. No sé si alguno de los que está viendo utiliza MSNP, pero básicamente lo define de manera booleana. Es decir, si yo tengo una superficie definida, por ejemplo una esfera, y quiero definir la parte que está adentro de la esfera, si la esfera está definida por la superficie número 11, lo que está por dentro de la superficie 11 le tengo que poner un menos, y eso significa que es la parte de adentro, y si quiero elegir lo que está afuera, le pongo un más o no pongo nada, que es por defecto no poner nada es positivo. Todo lo que está por afuera de esa superficie me va a definir esa celda. Entonces, después si yo quiero asignar de alguna manera una geometría más compleja a partir de intersecciones de diferentes superficies, puedo utilizar operadores booleanos, que es por ejemplo el i, que lo puedo utilizar con un operador con un espacio, el operador O, que sería la suma de las regiones, que es con el operador unión, que sería el 2 puntos, y la operación NOT, que sería el operador complemento, que sería el operador numeral. Bien. Entonces, definamos, por ejemplo, a partir de la input esta que tenemos de ejemplo, definamos una superficie, en este caso otra esfera de radio 20, y hagamos definimos las dos celdas. Entonces, acá tenemos, esto es lo que se define como una superficie, una esfera. Acá tenemos, para definir una superficie, ponemos el número de superficie, que va desde 1 hasta 9.999. SO, que significa que es una esfera centrada en el origen, es decir, en el 000. Y este 10 significa que tiene un radio de 10 centímetros. Es decir, por defecto, FITS funciona en centímetros. Entonces, si quiero hacer, como se muestra en este ejemplo, acá tengo una esfera de radio 20 y una esfera de radio 5. Entonces, si quiero una esfera de radio 20, acá le pongo 20. Y acá si quiero una esfera de radio 5, pongo un radio 5. Esfera centrada en el origen.
radio igual a 20 centímetros. Y acá una esfera de 5 centímetros. Yo lo estoy haciendo a modo de demostración. Digamos, en un curso, obviamente uno espera un poco más para que esto lo haga. Entonces, fíjense, yo acá agregué esta esfera y lo que voy a hacer antes de seguir es mostrar lo que tengo hasta ahora. Acá tengo dentro de los parámetros de ejecución, tengo el comando icntl, que si lo tengo en 0, sirve para mostrar simplemente, perdón, en 0 es para ejecutarlo y en 8 es para mostrar la geometría. Entonces, si yo guardo esto y lo corro, acá tengo una descripción que está mal, que es probablemente en la línea 24. Vamos a correrlo. Y si veo el track xz.eps, acá voy a ver, bueno, esa esfera, acá veo fíjense, un plano xz, donde veo que está esta esfera que tiene radio 20. Acá solamente veo la esfera de radio 20 porque en la región de celdas, que es la que define cuáles son las superficies que se incluyen, acá tengo la celda número 100, donde este 1 corresponde al material. Esto depende, digamos, muestra la densidad, que en este caso está en gramos por centímetros cúbicos, y esto indica, como vimos recién, por la geometría booleana, que está por dentro de la superficie 10. La superficie 10 es mi esfera centrada en el origen, de radio 20 centímetros. Esto, mi celda número 100, es la parte interior de la esfera 10. Y acá la celda 101 me define el resto del universo. Es decir, que acá al poner -1, es decir, la superficie, y si pongo, digamos, la superficie 10, pero por afuera, justamente todo lo que esté por afuera es el resto del universo, que es decir, todo esto que está en blanco. Y fíjense, la celda 100 está tiene el material acá indicado como 1, donde ese material 1 es el que definí acá. Y ese material 1, fíjense que está definido acá como H2O1, es decir, que es básicamente agua. Entonces, si yo quiero incluir esta esfera de radio 5 adentro de esta esfera, lo que tengo que hacer es incluir otra celda, y lo que puedo hacer acá es llamar una nueva celda, llamar, por ejemplo, la celda 102. La voy a hacer de agua también, con una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Y para definir esta esfera, la tengo que definir como lo que está por dentro de la celda 11. Es decir, que la superficie 11, que es esta esfera centrada de radio 5. Ahora, lo que va a suceder acá es que yo definí la celda 102 como la región interna a esta superficie 11, pero lo que va a suceder es que voy a doble definir esa región, porque tengo la región, la celda 100, que está definida como todo lo que está dentro de la celda 100.
Entonces, si yo guardo esto y lo corro, lo envío a Fitz. Un error en la región 29. A ver si me equivoqué en algo. Matías, ya tendríamos que ir como redondeando el Ok. tema para habilitar las preguntas. Perfecto, Gracias. perfecto. Ya termino esto y entonces ya redondeamos. En la región 29. Bien. Vamos a utilizar, puede ser que tenga algún error pequeño de... Utilizar esta corrida solamente a modos demostrativos. Bien, acá simplemente, solamente para hacer más resumido y buscar el error, les muestro cómo se ve la esfera 102, en este caso incluida, donde, bueno, solamente como la otra esfera está más grande en este caso, sale por fuera de la pantalla. Pero bueno, ya como dijo Sebastián, si quieren cerramos acá. Simplemente quería mostrarles cómo se veía el armado de geometría de Fitz y de alguna input, que bueno, es bastante sencillo y tiene bastantes cosas ya prearmadas, preparadas, lo cual hace que su utilización sea bastante sencilla. Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Ok, perfecto. Fue muy clara la presentación, Matías. Muchas gracias por eso. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se definen los cortes de producción de energía de las partículas o los límites para seguimiento? Sí, los cortes de producción, digamos, se pueden definir por partícula y eso se define directamente en esta región de parámetros. Entonces, uno puede definir justamente la energía mínima y máxima donde uno quiere seguir un tipo de partículas, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta los participantes? ¿Cómo, perdón? ¿Alguna otra pregunta de los participantes para si hay alguna otra? Otra pregunta que yo tendría sería sobre las secciones eficaces de los neutrones. ¿Cuáles son utilizadas? Las secciones eficaces que utiliza Fitz son de la librería Yendel, que en general está bastante actualizada. Esa es la que utiliza por defecto, pero como comenté antes, Fitz puede utilizar librerías de otros códigos, como por ejemplo MSNP. De hecho,
las librerías de FITS están ya en el formato de MSNP, así que si uno quiere utilizar las librerías MDF, por ejemplo, utiliza directamente los mismos archivos, y acá en la sección de parámetros puede justamente designar cuál es la librería que utiliza para el caso de secciones eficaces de neutrones. Ok, perfecto. Y para utilizar un fantoma de voxels, ¿cómo se hace? ¿Alguna repetición o algún loop para definir los voxels? Porque son millones de células. Sí, se pueden encontrar, esos inputs se pueden encontrar ya prehechos, digamos. Ok. Bien, para mí está bien, Sebastián. No, para mí está bien. Yo no tenía ninguna pregunta. No sé, en el chat no veo ninguna otra pregunta. Así que estaría perfecto. Entonces podemos terminar aquí. Terminar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Matías, por la presentación. Muy buena la presentación. Así que, bueno, nada, de nuevo agradecerte. Muchas gracias por la invitación, entonces. Ok, entonces muchas gracias también a Matías por la presentación muy clara, muy interesante. A mí me gustó mucho ver esto. Y también agradezco a todos por la participación. Y entonces voy yo creo que algún comentario de Lucio que agradece por la charla y podemos encerrar aquí. Ok, muchas gracias a todos. Voy a parar la grabación.